La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Azul, allá donde las estrellas te iluminan con su luz, correré, volaré, con el viento cabalgaré, volaré, con el viento cabalgaré. Na, 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 Minutos para nuestra música, minutos para, bueno, normalmente y en muchos casos para la historia de la música de Asturias, pero hoy vamos a hablar más que nunca de presente y de futuro. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues hoy vamos a contar con unos invitados que, como yo me gusta llamar, los nenos nuevos del folk, de aquí de Asturias, ¿no? Y el grupo Yeldu, que esta semana daban a conocer su primer sencillo con 2 temas. Susana Sor, Héctor Aneiros, y aquí en el estudio los tenemos, y luego a Jorge Álvarez tenemoslo al teléfono. Muy buenas a todos. Bienvenidos, Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. Héctor aquí con nosotros. Hola, y Jorge telefónicamente hablando, está también en comunicación. Jorge, bienvenido. Buenas, desde más allá del puerto estamos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación del grupo. Yeldu nace como proyecto musical a finales del año 2019 en Asturias por iniciativa del flautista y compositor del grupo Héctor Aneiros. Trátase de una banda joven de música celta inspirada en la sonoridad de los grupos y artistas del xénero de los años 80 y 90. ¿Cómo surgió la idea esta de entamar este proyecto musical? Bueno, pues surgió... La verdad es que a mí siempre me gustó, me apasionó la música celta. Yo descubrí la música celta de pequeño con 4 años porque fui a un concierto de Carlos Núñez. Allí, vamos, me enamoré de aquellos instrumentos, me enamoré de los whistles, del sonido del buzuki, de todo aquello. Y bueno, pues me pareció, mi ilusión, la verdad, siempre fue poder tener un grupo folk joven, un grupo de música celta y bueno, pues hacer cosas con él. Susana, ¿cómo entamaste en este proyecto? Pues yo, la verdad es que fue por un anuncio que pusieron en Facebook buscando cantante y estábamos saliendo del confinamiento, de hecho. Pues nada, llevaban un tiempo sin ensayar por el confinamiento y cuando se volvió a poder, pues me uní al plan. Ya he de decir que el grupo ese de Se Busca Músicos de Facebook funciona. Ajá. Sí. Y lo bueno que tienen las redes. Está aprobado. Sí. Y Jorge, ¿Tú encontraste cantantes en estos? Porque esta canción que escuchamos al inicio, Teber, hay que comentarlo también. Sí, esta canción, yo uno de los grupos que salió de estas cosas del Facebook, llámase, bueno, Pelayo Villanueva, y el cantante de La Novena Vértebra, que conocimos el grupo de La Novena Vértebra, y un poco también especial porque el nombre que pusimos por Miguel, que era el bajista que teníamos, que estaba en silla de ruedas, y porque tuvo un accidente de moto y había roto la novena vértebra y que falleció hace unos años también, porque resulta que al estar tanto tiempo también en la silla de ruedas, pues también ya complicado para el tema de cardiovascular. Entonces era un homenaje realmente a Miguel y a esa experiencia que tuvimos con él. Y nada, con Pelayo, yo un crack que lleva trabajando con él muchos años y que tenemos un par de ideas por ahí también que están cociéndose a fuego lento. Y espero que poco a poco salgan. Entonces, bueno, ya te contaré que la semana que viene traigo adelanto. Hoy fue adelanto. Traigo el cajón lleno de cosas. Vamos a hablar con Jorge que nos cuente cómo entamó él aquí en Yeldu. Bueno, lo mío fue casi un deseo, ¿no? Porque yo cuando entamó Yeldu yo estaba afuera, estaba viviendo en Escocia y vi el anuncio. Además yo conocí a Héctor, le escribí, ¡guau! Qué ilusión, tal, qué pena que esté aquí. Yo, bueno, el cagamento casi lo tuvo que ir desde allí. Yo cago en Rossi, yo estuviera por ahí. Eso me pillaba bien, tal. Pero al final, casualidades de la vida, con la pandemia me volví y pues la verdad que fue un poco por accidente, ¿no? El que tenía un buzuquista anterior se fue y me propuso a mí unirme allá por el verano del 20, en esos tiempos todavía de pandemia.
Está bien. El buzuki, bueno, que es uno de los instrumentos bastante usados dentro del mundo folk. Y vamos a sentir, ya que hablábamos de las influencias vuestras de los 80 y los 90, uno de los cabeceras que es Alan Stivell con el tema Trimartolot. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Alan Stivell, Trimartolot, que parece un buen ejemplo de cómo llega un punto de partida, ¿no? Es decir, estamos escuchando aquí en este momento a Alan Stivell cantando en esa forma de pregunta-respuesta típica de la zona de Bretaña. Estamos escuchando un bajo eléctrico, me pareció escuchar una guitarra eléctrica también, ¿no? Y vemos que también a estos instrumentos nuestros del folk añadimosles un poco más de chicha, ¿no? Déjame revisar que estaba aquí mirando también el repertorio, ¿no? Está cantando en bretón, ¿no? Entonces sí es importante vuestro repertorio, ¿dónde lo basáis? ¿Dónde miaz vuestra idea de música para empezar a hacer vuestra música? A ver, está claro, nosotros partimos siempre de la tradición asturiana, pero no solo nos quedamos en ella, sino que comparamos la tradición asturiana con el resto de países del Atlántico, que es lo que se venía haciendo, sobre todo lo que venía haciendo pues artistas como Alan Stivell en aquella época. Es lo que... Y de cara a la voz, ¿cómo ves la tradición asturiana para cantarla? ¿Cómo ves que se adapta tu forma de cantar a esta música que tenemos aquí? Pues la verdad es que mi forma de cantar, yo no tengo formación en cantar tradicional. De hecho, yo he cantado cosas muy diferentes y estoy empezando ahora en eso, y estoy pensando en si mi manera de cantar pega o no pega, pero bueno, cuando les mandé un vídeo, yo hago esto, no sé si os gusta o no, dijeron sí, para adelante, yo, vale. Pero estoy en ese proceso de pensar en ese tema, sí. Sí que es cierto, igual las voces femeninas aquí en Asturias, tales pandereteres, ya hablamos de tasugueiras también, el fenómeno que tenemos ahora mismo dentro de España, ¿no? Y es como la referencia un poco de dónde estaba la voz de la mujer, ¿no? Aquí en la tradición, ¿no? Pero bueno, también hay que... Parece que tuviste con Mapi Quintana... Sí, fui alumna suya, sí. Correcto, entonces Mapi sí cubre mucho más que lo que ya tradiciona más, ¿no? Claro. Tiene una formación mucho más amplia, entonces y es un muy buen punto de partida para que puedas trabajar, ¿no? Y con Jorge, el buzuki, ¿cómo se pega el buzuki a la música asturiana? Bueno, el buzuki, la verdad que por eso acabó, ¿no? en la música irlandesa, ¿no? Tuvieron a bien probar y dicen, oye, esto suena muy bien. Entonces, claro, para acompañamiento le da es como digo yo, la gente que nunca escuchó un buzuki, la primera vez lo oye y dice, coño, qué bonito suena. Y es que es un instrumento agradecido, ¿no? Es todo lo contrario que el violín, ¿no? Que como no sepas tocarlo, aquello suena a gato chillando. Pues el buzuki es un instrumento que es verdad que es muy agradecido. Ahora bien, requiere de una técnica que algún día no sé si me acercaré a dominar, sobre todo porque además hablar de buzuki en música asturiana, bueno, y asturiana, y un detalle, hay que decir que también cogemos de la tradición leonesa, que claro, sale aquí el chauvinismo de Héctor, pero que además en el sencillo que hemos sacado, uno de los temas es de León. Al final Asturias y León no dejan de ser dos zonas muy conectadas, además nos gusta mucho reivindicarlo. Pero bueno, volviendo al tema, hablando de buzuki y música en Asturias, claro, tenemos las figuras, sobre todo la figura de Elías y de Igor, que hicieron una labor encomiable, y hoy en día, por ejemplo, tenemos también músicos como Rubén Bada,
que es de lo mejor que hay no solo en Asturias, ¿no? Sino que además son músicos que se los reconoció fuera de Asturias por su calidad con ese instrumento. Entonces, la verdad que es un instrumento que es para mí perfecto, vamos. Es la muestra esa también, ¿no? De cómo, lo que decía Héctor, esos instrumentos, esas tradiciones de otros países, cómo se pueden empastar con la música de aquí. Jorge Teber, vamos a contar un poquito cómo es el buzuki. El buzuki, si queremos hacer un poco fácil, para la gente que piensa en una guitarra. Eso es. ¿Vale? Como una guitarra que la caja es con forma como de pera. De pera en una gota de agua. Eso, sí, una gotina de agua. Un poco así. Entonces, sí. Como una mandolina grande. Eso es. Ahí está. Sí, realmente sí, la mandolina octava, vamos, realmente es la que es una octava más grave que la mandolina, es prácticamente igual, solo es un poquitín más corto el mástil, pero sí, para que se hagan la idea, la versión irlandesa es... El número de cuerdas... En origen es un instrumento griego. Sí, cierto. El número de cuerdas no lo recuerdo, ¿podrían ser 12? Tiene cuatro dobles, o sea, 8. Una cosa con lo de León, te lo dice un tabergano que sabe que las yendes en el mundo son más mentales que reales. Y un gran ejemplo que tenemos en Lyon y el gaiteru, si me acordara del nombre, Nemesio de Torrestiu. Nemesio de Torrestiu, efectivamente. Que aprendió mucho de los gaiteros de Teberga, pero él hizo la vida musical en Torrestiu, ¿no? Entonces, realmente somos más... digo yo, que Teberga tiene más de León que de Oviedo, por ejemplo. Bueno, claro, es que esos fronteres, lo que dices, claro, son mentales, no son físicas. Vale, pues nada, yo estoy con unas ganas de escuchar ya el primer tema vuestro que tenemos aquí, que es el Iris Field, y vamos a ver cómo suena. Suena muy bien, Teber, y esto es una muy buena fusión. Yo estoy ahora mismo en mi cabeza con una cerveza a la mano y en algún festival, ya sea de Avilés y Tecéltico, ¿no? Y es lo que me está pidiendo el cuerpo, ¿no? Y por ese lado, enhorabuena porque el sonido te ha conseguido. Gracias. Y habla mucho de ese querer de la música atlántica que tenéis vosotros, ¿no? Gustóme leer una cosa, porque yo una de las cosas que yo estoy revisando también, que una cosa ya la música celta y otra cosa ya la historia de los celtas, que a veces, no sé, si idea de nacionalismo cántanos mezclala, pero en el caso de la música celta no tiene nada que ver, y voy a dejar a esto que lo explique. Claro, nosotros hacemos música celta igual que otra persona hace jazz. Simplemente sí. no hay que ponerle tampoco una etiqueta arqueológica, científica, lo que es la música celta, simplemente una persona de música celta como otra persona de rap. Sí, Y ya está. Entonces, pues eso, nosotros defendemos un poco pues esa parte más libre de quien está haciendo música celta porque tiene una sonoridad de música celta. Sí, yo diferente de trabajos específicos como puede ser Abraham Cupeiro, por ejemplo, que es la recuperación del Carnix, ¿no? Que es otra historia totalmente diferente, y apareció en una piedra un instrumento que era celta y él hizo la reconstrucción, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, son cosas diferentes. Lo que pasa que a veces, no sé si prensa o no sé, que si a veces en estos mundos que vivimos, que metemos todo en un saco, le damos una vuelta y sale lo que salga, ¿no? Hay que, para mí es muy importante separarles cosas, ¿no? Sí.
Vamos a poner el siguiente tema ya para escuchar también la voz de Susana y así ya rematamos el final de la entrevista ya con la voz del grupo de Untelo. Sonido súper elaborado, curradísimo. Esto suena muy bien, te veo. Yo creo que La cadena del amor y un tema que para mí es muy especial por varias historias y una sobre todo yo porque en un programa de Capín de Cantares hay una versión que está recogida de una paisana, en ese caso de Proaza, pero bueno, por lo que decís, la primera que agarró Xosé Ambas fue en Cortés en Quirós y ahí canta una paisana con el pandero en casa, al lado de la cocina carbón, el pandero, la cadena del amor, y luego hicieron una versión ellos que estaba Mapi Quintana, Elías, Pepín de Muñalén y Xosé, que es espectacular. La de Tuenda, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se grabaron un especial en Camín de Cantares con Mapi, bueno, hicieron ahí en Tutu hicieron ahí una versión, ¿no? Sí. Y falló, o sea, gústame porque también esta versión de La cadena del amor, hay otra versión de Las pandereteras de Fitoria con el disco de ellas y también me fecha, me refiero, y un tema muy, a mí me presta por la vida y préstame la versión que hicisteis y la verdad que os doy la enhorabuena también otra vez porque está bien fecho. Gracias. La cadena de amor y una de las danzas, por ejemplo, de lo que son las danzas en Asturias, el mundo panderetera, pues eso, yo pienso, cuando hablo a los chavales de clase, sobre todo los nenos pequeños, que creen que todo ahora mismo con internet ya dale un botón y que está todo fecho, en antes la gente para bailar tenían que coger panderes y ponerse a cantar y bailar ellas, ¿no? Entonces en este caso este tipo de canciones y un poco lo que refleja lo que fue un poco lo que era la cultura nuestra, ¿no? ¿Qué tal la grabación de estos primeros temas? ¿Cómo lo visteis? ¿El resultado final estáis contentos con él?
A ver, la grabación fue prácticamente casera, digamos, porque bueno, no contamos con ningún estudio de grabación, simplemente nos pusimos a grabar en nuestro local de ensayo, pues porque, a ver, muchos de nuestros miembros somos gente joven, no tenemos muchos recursos económicos para llevar a cabo grabaciones, digamos, muy elaboradas. Así que pues lo grabamos nosotros en nuestro local de ensayo. También estuvimos muy cómodos allí haciéndolo y pues nada, en Blimea nos encerramos en Navidad y nos pusimos ahí a dar vueltas al tema, a arreglar entre todos un poco cómo sería el sonido. Yo creo que Laremu es una canción que se presta mucho a esos ambientes más New Age, neblinosos, misteriosos. Yo creo que es un buen tema para darnos a conocer, para dar a conocer ese sonido tan peculiar que tenemos. Sí, exacto. Jorge, ¿quieres decir algo? Bueno, no, hombre, la verdad que sí fue un poco el tema este, además de la demo, no es lo que dice Héctor, ¿no? Intentaba un poco ser lo que refleje que es además nuestro sonido, y además eso es el tema que une, ¿no? De hecho empezó por detrás, ¿no? La segunda pieza, que es una diana de aquí de León, es la que, bueno, pues un día estábamos Héctor y yo tocando en un bar después de una ruta de montaña, algo muy improvisado, y yo la toqué y dijo, oye, eso es muy guapo, ¿no? Y empezamos a darle vueltas y, oye, esto le quedaba bien una danza, ¿no? Y además, lo que comentabas, ¿no?, de reivindicar antes la fiesta que se hacía con tal. Al final una diana no deja de ser lo que inicia la fiesta, ¿no? Es ese pasacalles que se hace y después te mete una danza, ¿no? Y esto le queda bien una danza. Oye, pues esto está muy guapa. Y yo hablé además con ambas, le dije, oye, mira, estamos pensando esto, oye, bueno, como vosotros tenéis esta versión y demás, bueno, y él, bueno, claro, estuvo encantado de decir, nada, usad el arreglo que queráis, y bueno, contamos ahí un poco con ese apoyo, y fue lo que ya nos faltó para decir, bueno, pues tenemos que montar este tema, ¿no? Y luego ya, pues claro, todo el proceso de grabación fue, pues bueno, casero, pero bonito. Además tenemos la suerte del local de Río La Piedra, que es el pueblo de Gabri, nuestro batería, pues claro, es un entorno maravilloso para hacer este tipo de cosas. Y luego, claro, la masterización que nos hizo Adri, que eso puede contar más Héctor del proceso, que estuvo muy genial. Sara, ¿qué tal la experiencia con la música asturiana? Pues me está prestando mucho. Estoy aprendiendo mucho, sí. Una cosa de lo del tema de grabaciones caseras o no, yo hago lo mismo. Hay un problema, hay dos problemas. Uno ya el primero, el cómo se escucha la música ahora que ya con los medios, eso, el móvil, el Spotify. Entonces no es lo mismo que los equipos de alta fidelidad que habían en su día, o grandes altavoces, grandes cascos, que tú podías definir mejor el sonido de la música, ¿no? Eso ya el primer problema que hay, digamos, un poco en ese sentido. El segundo ya que hay un proceso ya tan de hecho de ordenador todo, que puedes simular cualquier cosa que antes era un aparato físico. Entonces, a día de hoy, con un par de software muy curioso, grabando bien, tratando de que sea limpio, que sea definido, pueden hacerse verdaderas virguerías en casa. Claro, nosotros, por ejemplo, estamos utilizando emuladores MIDI de teclados de los años 80 y 90 para sacar esa sonoridad. O sea, fíjate, claro, no tenemos la calidad analógica, pero sí que tenemos a nuestra disposición un montón de todo lo que queramos realmente para grabar. Sí, una libertad absoluta prácticamente. Y tremendo, por eso que lo digo yo, que ahora mismo con un poco picardía puedes faer un trabajo bestial en casa. Sí. Y el tema ya que si es, como digo yo, y un poco también es como que cuando la fame agudiza el ingenio, ¿no? Cuando vemos que igual no tenemos perres para poder faer un disco, todavía vamos antes, pues 15.000 euros tranquilamente, y faer un disco de 12 temas bien grabado, con los músicos, con técnico sonido, con la buena masterización, bueno, incluso sumándole el tema de faerles copias, faer bueno, y en inversión que igual estamos hablando de 1.000 copias o 3.000 o 300, claro, por ejemplo. Sí. Y ya son esos 15.000 euros, ¿no? Entonces también me parece interesante que los músicos tengamos también la imaginación de poder dar esos pasos y decir, quiero hacer un proyecto, no hay pasta, pues ver cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Jorge, ¿algo más que quieras aportar a la charla? Pues a lo que tengáis alguna pregunta, que si no igual me pongo a hablar y no acabamos. ¿Cómo ves el guión? Yo sé que ahora mismo estaba la cosa revuelta un poco porque, bueno, aparte de las elecciones, que vamos a pasar del tema por no entrar ahí, el tema de lo de el asturiano de León, el guión solo también, que sé que la zona de guión quiere un poco quita esa Castilla de encima, ¿no? Que parece que está ahí ese problema desde hace muchos años. No sé, bueno, tu punto de vista, ¿cómo lo ves?
Hombre, a ver, lo ha dejado claro, ya que hablábamos de las elecciones, yo creo que ha dejado claro, bueno, es un sentimiento que se lleva arrastrando mucho tiempo, pero yo creo que es más un sentimiento de ninguneo, más que o sea, no es un me quiero ir porque me quiero ir, entonces, y eso también está muy ligado con todo este tema que hablamos de la música, de las tradiciones, al final es una tradición más que vemos que se están perdiendo, no las estamos, que también tenemos culpa nosotros, no hay que echarle toda la culpa a los castellanos, que también tendrán sus cosas, pero también nos está faltando mucho. Por ejemplo, ya volviendo al tema de lo que nos ocupa de la música también, se ve bastante cómo está la cosa muy de capa caída, ¿no? O sea, hay grupos, pero ves grupos que igual no pueden seguir, oye, nos falta también ese gran aluvión de gente joven que en Asturias sí que está ahora despuntando. Aquí, bueno, los hay, porque los hay, pero son ahí las pequeñas aldeas galas, ¿no? Garantes de lo que nos queda, pero bueno, sí. Yo de todas maneras, personalmente, yo soy de los que apoya que nos deberíamos aproximar más a Asturias. Pues muchísimas gracias a Guildu por venir aquí. Muchísimas gracias a vosotros también. Ojalá volvamos a vernos otra vez aquí y mucha suerte para que os hagan bolos, para que hagáis música y bueno, que lo disfrutéis de ello. Ojalá se vaya recuperando todo después de la pandemia. Gente joven que hace muy buena música. Jorge Álvarez, Susana Sors, Héctor Aneiros, chicos, chicas, muchísimas gracias. Y enhorabuena, muchas gracias. Teber, grandes invitados, muchas gracias. Y bueno, y más y mejor el próximo día. La buena tarde